Recorrer el Parque del Retiro siempre tendrá espacios muy agradables por conocer. Si deseas descubrir las dos edificaciones más vistosas del lugar, acompáñame en este nuevo capítulo explorando los palacios de Cristal y Velázquez, además de sus alrededores. Sean todos bienvenidos. Para llegar a estos dos palacios del Retiro se parte desde la zona del estanque y se continúa con la señalización yendo por un pasillo arbolado en el que nos adentramos a uno de los lugares más especiales, ya que resulta atractivo por los paisajes que allí se observan, además de los árboles que hay y la sombra permanente que ofrecen. En este apacible camino, como en todo el parque, se suelen hallar artistas bastante creativos, como este señor que interpreta con copas algunos temas que ambientan parte de este sendero. Aquí vemos espectáculos. Es típico ver los espectáculos aquí con unos vasos. La forma de rebuscarse la vida en esta ciudad. Y así continuamos el camino que nos lleva a esta zona particular del parque, que tiene un estilo inglés, en el que se encuentran los dos edificios más emblemáticos del Parque El Retiro, que son el Palacio de Cristal y Velázquez, ambos construidos en el siglo XIX, y como les iré contando en detalle, llaman bastante la atención por la arquitectura, además de ser hoy lugares perfectamente funcionales que están dedicados al arte, gestionados en la actualidad por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El primer escenario al que se llega y se encuentra directamente es el Palacio de Cristal, una edificación que a primera vista sobresale por una estructura metálica y cristales que asimila bastante a un invernadero. Palacio de Cristal, también conocido como Palacio de Exposición de Filipinas, que fue construido en 1887 con ocasión de una exposición que tenía como objetivo principal exhibir plantas tropicales, además de mostrar aspectos culturales del archipiélago filipino, que por aquel entonces, finales del siglo XIX, pertenecía al Imperio Español. A primera vista, el palacio destacaba por el diseño, realizado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Este edificio no es del todo original, ya que fue inspirado en el Crystal Palace de Londres, con una similar estructura de hierro y cristal, lo que lo convierte en un ejemplo destacado de la arquitectura del hierro del siglo XIX. Un palacio bastante llamativo y agradable desde su exterior y que desde inicios de su construcción hasta ahora, este Palacio de Cristal ha sido testigo de numerosos eventos culturales y artísticos, albergando exposiciones temporales, conciertos, performance y eventos literarios. Además de tener esos eventos, los visitantes pueden admirar la estructura de hierro y cristal que da a las exposiciones temporales de una luminosidad especial, ya que su estructura permite pasar la luz del sol y que se filtre a través de sus paredes de cristal, creando efectos visuales que van cambiando a lo largo del día y según las estaciones del año. Tuve la fortuna en el momento de hacer el recorrido de encontrar abierto el palacio y pude por supuesto ingresar y verlo en su interior, pero si lo visitan en estos momentos lo van a encontrar cerrado, ya que el palacio ahora mismo se encuentra en profundas obras de restauración que tardarán por lo menos hasta mediados del año 2027,
por lo que ahora disfruten de estas vistas que tuve en esa oportunidad. El Palacio de Cristal, como lo pueden apreciar, es pequeño en dimensiones y su visita no tarda más de 15 minutos, por si hay alguna exhibición, encontrándose en una ubicación céntrica y privilegiada dentro del Parque del Retiro, justo al borde de un pequeño lago artificial, rodeado de árboles y un sendero circular desde el que se puede continuar de un vistoso paseo con el lago y el palacio en el entorno. Solo se necesita salir del palacio para apreciar los alrededores, en los que se destaca el recorrido circular alrededor del lago que observan y que pasa por un ambiente llamativo en una cueva para seguir luego por un sendero. Es un lugar bastante especial para quienes aprecien lugares con encanto, por la visual que el palacio va ofreciendo y sobre todo porque va cambiando en cada estación climática del año. En este punto seguramente las palabras sobran, ya que caminando alrededor del Palacio de Cristal van a observar un ambiente de tipo inglés, con árboles grandes y espacios en los que la gente suele descansar, en una zona bastante tranquila donde van a encontrar de pequeñas esculturas que van a amenizar por el camino, y es también un espacio donde se encuentran patos, gansos y algunos animales que prácticamente viven en el parque. Vamos dejando atrás el Palacio de Cristal y nos adentramos a la zona de Velázquez, donde se encuentra este palacio, también conocido como el Palacio de Exposiciones. Fue diseñado por el mismo arquitecto que hizo el Palacio de Cristal, el señor Ricardo Velázquez Bosco, entre 1881 y 1883. El edificio combina materiales modernos para la época, como el hierro y el cristal, con elementos decorativos clásicos el ladrillo, lo que le otorga una fusión única de estilos. Este uso de materiales en la época fue innovador, ya que se trataba de un espacio pensado para exhibición de grandes obras, por lo que su diseño permitió un uso versátil para otras muestras artísticas a lo largo de su historia. El palacio desde su exterior muestra grandeza en la fachada, con grandes estatuas en su entrada, además de los acabados en cerámica, que muestran la clase con la que se hizo este lugar, bastante clásico, y hoy como el Palacio de Cristal, albergan exposiciones de arte temporales que pueden visitarse de forma gratuita. En el interior del Palacio Velázquez quizás no se aprecie de tanta vistosidad dentro del edificio, pero ese espacio interior garantiza el montaje de todo tipo de obras gracias a la altura del edificio. En el recorrido por el Palacio Velázquez, que por cierto debe su nombre en honor al apellido del arquitecto y realizador, Velázquez, me olvido un poco del exterior y les muestro una exhibición ocasional donde pueden ver cómo se exhibe el arte de forma despreocupada, donde la luz que entra por el edificio es natural gracias a la cúpula que tiene, por lo que las exposiciones que van a hallar aquí suelen estar dedicadas al arte contemporáneo, donde encontrarán una amplia variedad de formatos y disciplinas, hallando desde pintura, escultura y moda hasta instalaciones y performance. Les recuerdo además que el Palacio de Cristal y Velázquez pueden visitarlos de forma gratuita y en ellos encontrar obras de gran tamaño que aprovechan los altos techos, así como de la luz natural que ofrecen,
ya que los artistas suelen crear obras de grandes dimensiones para interactuar con la transparencia y la luz que inunda todo el interior. Así hemos visto el interior del Palacio Velázquez, y es que en un capítulo anterior sobre el Parque El Retiro les comentaba que verlo en su totalidad implica venir a este parque en varios momentos, ya que hay demasiado por conocer, y esta zona de los palacios de Cristal y Velázquez perfectamente es un recorrido en el que el arte y naturaleza interactúan, con una visita sencilla por la parte más tradicional del parque, más querido por los madrileños, el Parque El Retiro. Despido otro recorrido en estado natural viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando les haya agradado esta ruta tranquila por el parque. Por ahora me despido. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.